Mis chismosos empedernidos, bienvenidos una vez más a su rincón de noticias jugosas. Aquí estoy de nuevo lista para sumergirnos en los entresijos del corazón, en esos laberintos emocionales donde las celebridades, como nosotros, aman, sufren y se reconcilian, ¿o no? Hoy, como prometí, vamos a desmenuzar hasta la última migaja de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser largo y lleno de giros inesperados. Como ya saben, esta pareja nos conquistó con su encanto arrollador en Erkenci-Kuş. Sanem y Can, sus personajes, eran la personificación del amor desenfrenado, la pasión a flor de piel y esa conexión que te hace creer en el destino. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras se apagaron? ¿Ese fuego siguió ardiendo o se extinguió en la fría realidad del mundo del espectáculo? Para entender la complejidad de esta relación, debemos retroceder un poco. Imaginen el set de grabación de Erkenci-Kuş. El aire vibraba con la química palpable entre Demet y Can. No era solo actuación, era algo más. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los roces accidentales, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Los fans, con la agudeza propia de quienes están enamorados de una pareja, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías conspirativas y montajes de fotos que intentaban demostrar lo evidente: Demet y Can estaban hechos el uno para el otro. Y ellos, astutamente, jugaban con esa ambigüedad. Comentarios picantes en Instagram, citas aparentemente casuales en restaurantes de moda, apariciones conjuntas en eventos sociales, todo parecía calculado para mantener viva la llama de la especulación. Era un juego peligroso alimentado por la expectación del público y la necesidad de mantener la serie en boca de todos. Pero la fama tiene un precio. La presión mediática, el escrutinio constante y la imposibilidad de tener una vida privada terminaron por pasar factura. Empezaron a surgir los primeros rumores de tensión en el set. Que si Demet era celosa del éxito de Can, que si Can era demasiado egocéntrico y no le daba a Demet el reconocimiento que merecía. Las redes sociales, que antes eran el escenario de su romance virtual, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada a su ídolo favorito. La situación se volvió insostenible y la relación entre Demet y Can se resintió. El final de Erkenci-Kuş marcó el principio del fin. Las agendas profesionales de ambos se distanciaron, y los rumores de una ruptura definitiva se hicieron cada vez más insistentes. La magia se había roto y la realidad, cruda y despiadada, se impuso. Demet encontró consuelo en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Su relación parecía sólida, estable, un refugio seguro después del torbellino que había vivido con Can. Se casaron en una ceremonia fastuosa, rodeados de amigos y familiares. Parecía que Demet había encontrado la felicidad que tanto anhelaba. Can, por su parte, se embarcó en una aventura amorosa con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su romance fue un auténtico culebrón, con viajes románticos, regalos extravagantes y una pedida de mano espectacular. Todo apuntaba a una boda de ensueño, pero, de forma inesperada, la relación se vino abajo. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se habló de incompatibilidad de caracteres y de agendas profesionales demasiado exigentes. A pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas, el fantasma de Erkenci-Kuş siempre estuvo presente. Los fans no olvidaban esa chispa, esa conexión especial que habían visto en pantalla. La pregunta recurrente era, ¿alguna vez volverán a estar juntos? Y es aquí donde entramos de lleno en el presente. En los últimos meses, los rumores de un posible acercamiento entre Demet y Can han resurgido con fuerza. Algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos. Una cafetería en Estambul, un gimnasio en Roma, un evento benéfico en Milán, ¿coincidencias o encuentros secretos? Además, fuentes cercanas a ambos aseguran que han estado intercambiando mensajes a través de amigos en común. La reciente ruptura de Demet con Oğuzhan Koç ha dejado una profunda huella en ella, y Can, preocupado por su bienestar, ha intentado contactarla para ofrecerle su apoyo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como siempre, la verdad es difícil de discernir. Demet y Can han aprendido a proteger su intimidad, y no están dispuestos a alimentar más rumores ni a dar carnaza a la prensa sensacionalista. Sin embargo, hay detalles que no se pueden ocultar. La forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas,
la sonrisa que se dibuja en sus labios cuando se les pregunta por Erkenci-Kus, la mirada nostálgica que aparece en sus ojos, todo indica que a pesar del tiempo y la distancia, el cariño sigue ahí. La química entre Demet y Can es innegable. Incluso aquellos que no han visto Erkenci-Kus pueden percibir la energía que emana de ellos cuando están juntos. Es una conexión que va más allá de la amistad, una complicidad que se ha forjado a fuego lento y que resiste el paso del tiempo. Pero, ¿es suficiente esa conexión para construir una relación duradera? Esa es la pregunta del millón. Demet ha pasado por un divorcio doloroso, y necesita tiempo para sanar sus heridas y para reencontrarse consigo misma. Can también ha tenido sus propias decepciones amorosas, y quizás no esté preparado para comprometerse de nuevo. Además, ambos tienen carreras profesionales muy exigentes. Demet está en la cima de su carrera, protagonizando series y películas que son un éxito rotundo. Can ha conquistado el mercado internacional, y está trabajando en proyectos ambiciosos que le exigen viajar constantemente. En este contexto, ¿cómo encajaría una relación amorosa? La respuesta no es sencilla. Demet y Can necesitan encontrar un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales, y determinar si están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de su relación. Quizás necesiten tiempo para reflexionar sobre lo que quieren realmente. Quizás necesiten perdonar errores del pasado y aprender a confiar el uno en el otro. O quizás simplemente deban aceptar que su historia de amor fue un hermoso espejismo que solo existió en la pantalla. Pero una cosa es segura, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá fascinando a los fans de todo el mundo. Su romance fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de pasión y drama que dejó una huella imborrable en el corazón de quienes siguieron su historia. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada señal que nos indique si hay una posibilidad de reconciliación. Porque al fin y al cabo, ¿quién no sueña con un final feliz? En conclusión, mis queridos lectores, la verdad sobre si Demet Özdemir y Can Yaman volverán a estar juntos es un enigma que solo el tiempo podrá resolver. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y soñando con que el amor triunfe sobre todas las adversidades. Ahora, llegó el momento de escuchar sus opiniones. ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Qué papel creen que jugó la presión mediática en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Erkenci-Kus. Cuantos más seamos, más ruido haremos y quizás, quién sabe, Demet y Can nos escuchen. Por último pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias jugosas. Recuerden que el chisme es nuestro pecado inconfesable. Hasta la próxima, mis chismosos. Y que el amor los encuentre en cada esquina.